Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio continúo el estudio en el libro de Filipenses. Las circunstancias en las que el libro fue escrito se podría comparar al día de hoy, en la cual seguimos pasando por la pandemia. El libro de Filipenses nos demuestra la necesidad de combatir unánimes por la fe. ¿Cómo se combate unánimes por la fe? Esto es lo que vamos a examinar en los siguientes episodios. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Antes de comenzar con el texto de este episodio, quisiera mencionar que puedes leer toda la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en solo 15 minutos. Te quiero animar a que estés leyendo esta carta durante esta serie de episodios. Ahora sí, examinemos el texto de este episodio. Estaré leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas, Filipenses capítulo 1 y versículos 3 al 11. Y dice así, Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de Dios. Si tuviera que resumir lo que el texto nos dice, diría las siguientes 3 declaraciones. Primero, la relación de Pablo con los filipenses. Segundo, de lo que Pablo está convencido acerca de los filipenses. Y tercero, la oración de Pablo para los filipenses. Comencemos con el número 1, la relación de Pablo con los filipenses. En el versículo 3 miramos que Pablo estaba agradecido con Dios por los filipenses. Entonces, cada vez que Pablo se recordaba de los filipenses, él le daba gracias a Dios por ellos. Y cuando se trata de combatir unánimes por la fe, tenemos que preguntarnos si nosotros estamos agradecidos con Dios por nuestra iglesia local. El día de acción de gracias será en esta semana. Y notamos que para Pablo, él no tenía que esperar para un día especial para dar gracias, sino que cada vez que él se recordaba de los filipenses, él le daba gracias a Dios por ellos. Los filipenses eran una iglesia. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por el pueblo de Dios en la iglesia local. Continuemos con el texto. En el versículo 4 vemos que Pablo ora con gozo por los filipenses. Pablo dice, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Entonces, cuando Pablo oraba por los filipenses, él oraba con gozo. No lo hacía por deber, no lo hacía porque era lo correcto de hacer, no lo hacía porque él era el fundador de la iglesia en Filipos, pues por eso tenía que orar por ellos. Pablo oraba por los filipenses con gozo. Y cuando hablamos de combatir unánimes con la fe, nos tenemos que preguntar también
si nosotros no solamente estamos orando por nuestra iglesia local, pero de hacerlo con gozo. Pablo les está dando el ejemplo a los filipenses sobre el combatir unánimes por la fe. Y la oración es un aspecto muy importante, pero más que un deber, el poder deleitarnos en la oración. Aquí en el versículo 4 también podemos notar que es la primera mención de la palabra gozo en la carta de los Filipenses. Recientemente he escuchado y he visto que cuando se habla acerca de la carta de los Filipenses, se dice que es la carta que habla sobre el gozo. Lo ponen como que si el gozo es un tema central en la carta. Yo quiero sugerir que no es así. Parte del argumento que se usa para decir que la carta a los Filipenses es la carta sobre el gozo es las veces que la palabra gozo aparece en la carta. Y aunque sí, la carta menciona varias veces la palabra gozo, el decir que el tema central de la carta es el gozo sería reducir el mensaje de Pablo a los filipenses. Entonces tenemos que saber que esta carta sí habla del gozo, pero también menciona otros temas importantes. Por ejemplo, tenemos que considerar que si solo se trata de ver cuántas veces una palabra se repite o se menciona en la carta, entonces tendríamos que considerar cuántas veces Pablo habla sobre Jesús en esta carta. Podemos ver que en el versículo 1 y 2 de la carta, Pablo ya ha mencionado varias veces a Jesús. El versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, dice él. El versículo 2 dice: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya solo con esta comparación a esta palabra Jesús o Jesucristo o Cristo Jesús, vemos que apareció 3 veces en el versículo 1 y 2, y la palabra gozo no aparece hasta el versículo 4. Luego, en el texto que estamos examinando en este episodio, del versículo 3 al versículo 11, el nombre de Jesús aparece otras 4 veces. Entonces yo creo que es fácil darse cuenta que si solo estamos hablando de cuántas veces aparece una palabra en la carta de Pablo a los Filipenses, el enfoque no es principalmente el gozo. Sí es uno de los temas, pero no es el único tema y no es el enfoque central. Continuemos adelante con el texto. Miremos el versículo 5. Dice: por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Voy a mencionar lo que dicen 2 versiones más de la Biblia. La Reina Valera 1960 dice en el versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio. Y la traducción en lenguaje actual dice: porque me ayudaron a anunciar la buena noticia. Y en este versículo vemos una palabra importante y no la notamos tanto en el español, pero en el lenguaje original, que es el griego, vemos que la palabra que se usa aquí en este versículo es una palabra que es extensa en su significado. Es más, es una palabra griega que se usa en círculos cristianos y quizás tú la hayas escuchado antes. Es la palabra griega koinonia. Entonces, cuando el texto nos dice por su participación, se está usando esa palabra koinonia. Y la palabra koinonia regularmente se traduce como comunión o compañerismo. Esta es una de las maneras que se utiliza esta palabra, pero la palabra es bastante más amplia. Entonces déjame compartirte la definición de la palabra koinonia. Quiere decir compañerismo, asociación, comunidad, comunión, participación conjunta, coito, y ya se hace un poco raro con esa palabra, ¿verdad? Es también la parte que uno tiene en cualquier cosa, o sea, participación, también compañerismo, intimidad, y por último, un regalo contribuido, una colección, una contribución, como exhibiendo una encarnación y prueba de compañerismo. Vemos aquí entonces en el versículo 5 la relación cercana que Pablo tenía con la iglesia en Filipos. Era una relación muy personal, muy cercana, muy íntima con ellos. Algunos han dicho que Pablo escribe esta carta a los filipenses y que era más o menos como cuando un misionero
le envía una carta a las iglesias que lo están apoyando monetariamente. Y sí, otra vez, esto es parte de lo que Pablo está diciendo. Pablo les está agradeciendo por el apoyo monetario también. Pero basado en la palabra que Pablo utiliza, vemos que la relación entre ellos va más allá que solamente el apoyo monetario. Ellos tenían una relación cercana. También esta palabra koinonía se puede usar para describir la relación de una persona con otra. En cierta manera, en una manera espiritual, y lo vamos a ver después en el texto, Pablo mira a la iglesia en Filipos como una. Y al notar esto es que nos podemos dar cuenta cómo Pablo tiene en mente esto de combatir unánimes por la fe. Pero bueno, continuemos con el texto. Me voy a brincar a los versículos 7 y 8 porque nos continúan hablando sobre la relación de Pablo con los filipenses. Y después, en el punto número 2, voy a volver a regresar al versículo 6. Miremos entonces el versículo 7. Dice, «Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia». Pablo escribe esta carta desde la cárcel, y aquí él menciona que no es la primera vez que le sucede esto. El libro de los Hechos nos cuenta las otras veces que Pablo estuvo en la cárcel. Y lo que Pablo está diciendo es de que los filipenses han apoyado a Pablo en las buenas y en las malas. Lo habían apoyado a él desde el principio, cuando él podía estar en la defensa y confirmación del Evangelio, pero también cuando él tenía que sufrir prisiones por el Evangelio. Las personas generalmente les gusta apoyar una causa cuando todas las cosas están trabajando bien, cuando hay crecimiento, cuando hay avance, pero no siempre fue así con Pablo. Sin embargo, los filipenses estuvieron apoyándolo a él desde el principio hasta ahora, había dicho Pablo en el versículo 5, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo acá? En resumen, Pablo está diciendo que ama a los filipenses con el amor de Cristo. Esencialmente eso es lo que está diciendo, pero es importante notar esa palabra añoro. Miremos otras versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice, Dios es testigo de cuánto los quiero. La Reina Valera 1960 dice, Dios me es testigo de cómo os amo. Y la traducción en lenguaje actual dice, Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero. Pero ahí esa palabra de querer o cómo os amo o que los extraño y los quiero, la palabra se traduce como anhelar, desear, lujuria, albergar deseo prohibido. Y yo sé que es un poco extraño como Pablo les habla a los filipenses, y sí creo que es apropiado decir que Pablo extrañaba a los filipenses y que Pablo amaba a los filipenses, pero el uso de sus palabras es bien importante notar, porque este añoro, este anhelo, este deseo, esta lujuria, dice, ¿de dónde procedía? ¿Era un deseo carnal que Pablo tenía? ¿Era una necesidad emocional y física un poco extraña con este grupo de personas? El texto creo que es claro. Dice, Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Entonces, el amor de Pablo para los filipenses estaba basado en el amor de Cristo. Este es un amor puro. Este es un amor que quiere lo mejor para el otro. Este es el amor de Dios. Y tengo que hablar sobre otra palabra, porque el texto dice con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Qué tipo de amor es un amor entrañable? Bueno, déjenme decirles, la Reina Valera antigua, que también se conoce como la Biblia del oso, dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Qué raro se escucha eso, ¿verdad? Bueno, las entrañas, déjenme decirles, son
los intestinos, el corazón, los pulmones, el hígado, etc. Y la definición de esta palabra entrañas dice que fueron consideradas como el asiento de las pasiones más violentas, como la ira y el amor. Y qué interesante que el amor se describe como una pasión más violenta, pero por los hebreos dice como el asiento de los afectos más tiernos, especialmente la bondad, benevolencia, compasión, tiernas misericordias, afectos, etc. Entonces, vemos acá que el amor de Pablo para los filipenses no solamente es un amor apasionado, pero también es un amor que indica tiernas misericordias, bondad, benevolencia y compasión. Y este es el amor de Jesucristo. Aquí también nosotros tenemos que preguntarnos si tenemos de este amor en nuestra vida para poder amar a las personas, pero particularmente amar a nuestra iglesia local. Esto es lo que significa el combatir unánimes por la fe, el poder amar a nuestra iglesia local con el tierno amor de Jesucristo. El llamado que la Biblia nos hace es vivir vidas de amor, y este amor solo Cristo Jesús nos lo puede dar. Sigamos adelante. Ahora miremos la segunda declaración sobre el resumen del texto, y esto es de lo que Pablo está convencido acerca de los filipenses. Y esto lo vemos en el versículo 6. Ahora sí vamos a examinar el versículo 6 que me había saltado antes. Este versículo es un versículo muy popular de la Biblia. Muchos cristianos citan este versículo. La carta a los filipenses contiene más versículos populares como este, y los vamos a estar viendo conforme examinemos el texto. El texto dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Vemos que él está convencido de esto, lo que le está diciendo a los filipenses. Y nos va a decir de qué está convencido y por qué está convencido de esto. Pablo comienza diciendo que el que empezó y el que perfeccionará la buena obra en ellos es la misma persona, es decir, Dios. Entonces vemos que Pablo se está refiriendo a la salvación. Esta es la buena obra. Y este fue el mensaje de Pablo, la predicación de Pablo, el anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y esta gran obra de salvación que Dios ha logrado por nosotros por medio de Cristo Jesús se perfeccionará. Vemos acá entonces que Dios es el que inicia. Dios es el que se encarga de nuestra salvación eterna, de principio a fin. Dios es el que se hace responsable por la buena obra que Él ha empezado. Y lo grandioso de esta declaración de Pablo, de esto de lo cual Pablo está convencido, nos habla que las obras humanas quedan excluidas. Pero esto que Dios comienza y perfecciona la buena obra en nosotros, no solamente con los filipenses. ¿Cuál es nuestra parte?, preguntará alguien. Nuestra parte es de creer. ¿Seguro que no hay algo más que nosotros podamos hacer para nuestra salvación?, se preguntará alguien más. No, el texto nos dice que el que empezó la obra es el mismo que la terminará. ¿Pero qué hay de mis acciones?, se preguntará alguien más. ¿Qué hay de mis buenas obras? ¿Qué hay de mis diezmos y ofrendas? ¿Qué hay de mis oraciones? ¿Qué hay de mis ayunos? ¿Qué hay de mi buen comportamiento? ¿Qué hay de mi asistencia a la iglesia? Todas estas cosas son cosas buenas, pero no contribuyen nada a nuestra salvación, porque la obra de salvación es de Dios. Algunas personas, a pesar de ver esta gran verdad en la Escritura, escuchan o leen esto y se preguntan, bueno, si la obra de salvación es toda de Dios, ¿por qué entonces hacer estas cosas buenas? ¿Por qué portarme bien? ¿Por qué hacer buenas obras? Amigo o amiga, si esta es tu conclusión, es porque no se ha entendido el punto que la Biblia está tratando de hacer vez tras vez.
Es claro que Dios demanda un buen comportamiento de las personas, buenas obras. Pero estas buenas obras solo se pueden hacer a partir de un nuevo corazón, a partir de un despertar a Dios, a partir de la buena obra que Dios comienza en nosotros. Una verdadera fe evidencia las buenas obras, pero las buenas obras no son las que nos salvan. Si pudiéramos salvarnos por nuestras buenas obras, no necesitaríamos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Si pudiéramos salvarnos por nuestro buen comportamiento, por nuestras buenas obras, las buenas noticias de Jesús no fueran buenas noticias. El Evangelio no fuera el Evangelio. ¿Sabes qué significa el Evangelio? El Evangelio, en su entendimiento original, era un decreto. Era un anuncio de algo que había sucedido. El Evangelio no es un buen deseo. El Evangelio no es, bueno, aquí están las enseñanzas de Jesús, trata de obedecer los mandamientos de Dios y buena suerte. El Evangelio no es, aquí están los mandamientos de Dios y entre más obediente eres, más probabilidad tendrás de ser salvo. El Evangelio no es, aquí están los mandamientos de Dios, mira cómo le haces para cumplir. Porque si no te pones las pilas, no te salvarás. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús vivió la vida que nosotros deberíamos de vivir y vino a morir la muerte que nosotros deberíamos morir por nuestras ofensas, por nuestro pecado, y que Cristo Jesús lo hizo para nuestra salvación. Jesús dijo en la cruz, consumado es, indicando que había logrado una gran salvación para la humanidad. El Evangelio es que ya todo está hecho. Esa es la noticia. Y por eso es que se llama la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Porque ya hubo alguien quien logró la salvación por completo. Nuestro trabajo entonces es recibir la noticia con fe. De esto Pablo estaba convencido. Su confianza estaba no en las obras humanas, no en los buenos deseos, sino que su confianza estaba en la vida y obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Amigo y amiga, a veces vamos a ver nuestras vidas y vamos a tener duda de nuestra salvación, pero el texto aquí es claro, que nosotros podemos confiar no en nuestras buenas obras, sino en la obra perfecta de salvación que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Sigamos adelante. Ahora miremos la tercera declaración del resumen del texto, que es la oración de Pablo para los filipenses. El versículo 9 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo ya sabía sobre el amor de los filipenses, porque ese amor que había en esta iglesia local se había extendido al trabajo que Pablo estaba haciendo fuera de esta iglesia. Entonces la oración de Pablo era que el amor que ellos tenían continuara creciendo. Y este amor, nos dice el texto, estaba acompañado de conocimiento verdadero y de todo discernimiento. Y es importante notar esto porque muchas veces no pensamos en un conocimiento verdadero y en todo discernimiento cuando pensamos en el amor. Pero aquí Pablo los une. Y esto es porque él quería, después en el versículo 10 dice, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y aquí vemos otra vez la mención de el día de Cristo. Y esto es en la segunda venida de Cristo, cuando la obra de Dios a favor de la humanidad se concluya. Entonces, este amor que iba acompañado con un conocimiento verdadero y con todo discernimiento era para que los filipenses pudieran tomar buenas decisiones. Y aquí nos habla de sabiduría, y sabemos que la sabiduría que viene de Dios es pura, y es precisamente lo que Pablo dice, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo Jesús. Entonces, este amor no es un amor emotivo solamente, no es un amor carnal. Este era un amor que iba a preparar a los filipenses para el día de Cristo.
el cual todavía nosotros esperamos. Empiezo a concluir. El versículo 11 dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Parte de la oración de Pablo para los filipenses era de que ellos estuvieran llenos del fruto de justicia. Pablo quería que los filipenses vivieran una vida justa delante de Dios y delante de los hombres. El mandamiento de Dios es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo es ser justo con nuestro prójimo. Y el texto dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Nosotros como seres humanos nos cuesta ser justos. Hoy en día en nuestra sociedad, después de todo el tiempo que hemos existido los seres humanos aquí en la tierra, hay movimiento tras movimiento para la justicia social. Pero no hay un movimiento, no hay una organización, no hay una agencia que nos pueda otorgar el fruto de justicia. Podemos ser personas justas delante de Dios y para nuestro prójimo solo por medio de Jesucristo. Es por medio de Él. Es por el ejemplo que Él nos dio. Él es la única fuente, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Es fácil juzgar a otros. Es fácil ver las injusticias de otras personas. Lo vemos en las redes sociales todos los días. Es fácil criticar a nuestra iglesia local, pero tenemos que empezar por nosotros. ¿Queremos ver justicia en nuestra sociedad? Tenemos que empezar por vivir justamente nosotros en esta sociedad. Comienza conmigo. Repitan todos, comienza conmigo. Así, ¿verdad? Pero sí es verdad. Nuestra sociedad necesita urgentemente personas justas. Y aquí vemos la fuente. Podemos ser llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Porque si esta justicia se puede lograr con el esfuerzo humano, entonces no necesitaríamos de Dios. Pero vez tras vez, el comportamiento humano evidencia que no lo podemos lograr por nosotros mismos. Pero ahora, por medio de Jesucristo, Dios nos permite, nos habilita para poder llevar vidas justas. Y por eso es que a Dios es toda la gloria y toda la alabanza. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.